Es la primera vez que coincidimos los tres casi en tiempo real. Está Ángeles también. Vale. Y bueno, espero que te parezca interesante esta entrevista porque tiene bastante responsabilidad desde la óptica geopolítica. La verdad es que no me entero muy bien del tema de política. Sí que soy apasionada y bastante curiosa con todo el tema. Me he dado cuenta hace un par de años, que tiene bastante relevancia entender por lo menos el Desde posicionamiento de la política. Desde luego. Ahora mismo la política incluso ha desaparecido. La política prácticamente ha desaparecido porque como hay tantos intereses internacionales que influyen en la política nacional de uno, casi que la política ahora mismo es geopolítica. Cuando uno ve lo que ocurre en su propio país, al final tiene que fijarse en todo lo que anda ocurriendo alrededor porque nos influyen, nos controlan, pasan muchas cosas. Una cosa son las relaciones internacionales, otra es la geopolítica, otra es la geoestrategia. Allí hay muchos temas que no son lo mismo, lo uno que lo otro, ¿no? Ahora mismo la historia mundial se puede decir que es de geopoder más que de política. Sí, eso es lo que yo creo, que ahora mismo en los fenómenos internacionales, al no existir verdaderas democracias en la mayor parte de países del mundo, lo que está ocurriendo es que esa política a escala internacional se lo está comiendo todo, está influyendo todo lo que se decide a nivel nacional, y cuando uno se quiere salir del guión normalmente le viene luego de golpe un golpe de vuelta, ¿no? ¿Lo ves negativo o positivo? Yo personalmente lo veo negativo, por una serie de razones, y es básicamente de que al final las potencias medias, como es el caso de España, nos acabamos subsumiendo dentro de los intereses de potencias más grandes. Y hay mucha gente que se ha inventado, en fin, una serie de entes que no tienen boca, como puede ser el espíritu europeo, el espíritu de las Naciones Unidas, o tal, que nadie sabe exactamente, nadie lo ha visto nunca, no tiene boca, y sin embargo nos imponen muchas cosas. Y esas cosas son siempre la razón por la que existen las organizaciones internacionales, que es para que el país fuerte domine al país mediano y al país pequeño. Está pasando de una forma muy superlativa porque... Claro. Vale, yo estoy viendo cosas, antes lo estaba comentando con Ángeles, que en la vida había visto lo que estoy viendo ahora mismo. Así. Cuando realmente habría que mirarlo a nivel geopolítico, a nivel gran escala. En un grupo que tenemos de análisis, que hay personas de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dijimos, ¿dónde será el primer atentado? Dijimos, Francia. Luego decíamos, y el segundo, en Bélgica, y el tercero, en Alemania. Y luego volvemos a empezar a contar y a lo mejor se cuela España o se cuela Italia. ¿Cómo es posible que sepamos eso? Pues porque está todo completamente orquestado. Y es que sabes ya lo que va a ocurrir y lo sabes con tiempo y demás. Eso sí, ahora mismo en el mundo internacional lo que se ve es que los fenómenos se han acelerado. Antes estas cosas iban mucho más lentas, eran como placas tectónicas, ¿no? Se iban moviendo los continentes y decías, mira, estos apuntan para allá. Y un año, 2 años, 3 años, veías que ocurría algo. Eso es lo que yo vengo observando desde primeros de los 90, que me puse a tope a estudiar y a viajar y a mirar, ¿no? Y a vivirlo en mi vida profesional y personal, ¿no? Pero a día de hoy es verdad que va todo mucho más rápido. Eso es la novedad, la gran novedad es que va mucho más rápido. Yo creo que no vamos hacia un nuevo paradigma ni nada de eso. Lo que pasa es que ha habido una Pax Americana en la cual pensábamos que venía el fin del mundo, el fin de la historia, ¿no? Que nos contaba Fukuyama. Y volvemos a donde estábamos, es decir, a un par de bloques, un bloque de no alineados, un bloque alrededor de los Estados Unidos de América y unos en el medio que no nos hemos enterado, que somos los europeos, que nos han hecho el sándwich con lo de Ucrania y con 1000 cosas más. Justamente me gustaría poder centrarlo en el tema de Europa. Considero que partimos de un continente, concretamente un país que pienso que es estupendo. Me lo creo, lo vivo. Tengo muchos porqués y para qué es para opinar desde esa óptica. Y hemos caído en un buen continente, Europa occidental. Hemos traído también mucha desgracia al mundo, ¿eh? Ojo que hemos tenido un siglo XX para olvidar, ¿eh? Los 5 momentos en los cuales los alemanes están buscando a sí mismos
nos han hecho un montón de daño. Ellos se crean y a finales del siglo XIX montan la guerra franco-prusiana y ponen Europa patas para arriba. Luego tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia con las peleas entre alemanes y franceses, y ahora tenemos la ucranianada, ¿sabes? Y llevamos ya 5 en 150 años, que es que estos cada vez que se sienten un poco algo dentro, en lugar de irse al gimnasio, o irse a la cafetería, o irse al cine, o, en fin, o relajarse un poco, o irse con la familia, con los amigos, o con la novia, con el novio, pues lo que hacen es montar un follón, ¿no? Y Europa es verdad que es un espacio que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Hay más paz, hay más cultura, se vive mejor, como dices tú, pero bueno, yo puedo analizar qué cosas están abiertas, ¿no? Donde no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo diría que son pues varias, ¿no? La energía, la demografía, la economía, el carácter nacional, bueno, hay cosas que podría explicar, pero... Sí, bueno, y lo haremos, porque mínimamente me gustaría, por lo menos que en esta pequeña conversación se pudiese entender la estructura de dónde nos encontramos, cuál es nuestro papel, pero vamos a intentar poner un pequeño orden. Vale. Yo hablaba desde la óptica cultural, desde la óptica artística. Creo que hemos estado, o por lo menos hemos vivido, en un epicentro, pues, desde la educación a la cultura, creo que muy privilegiado en ese sentido, desde la dignidad cultural. Sí, es verdad, y yo creo que ahora mismo la estamos perdiendo, si me permites hacerlo desde la psicoanalítica o desde el psicoanálisis, es porque hemos vivido con el yo represor, ¿no? El superyo de Freud, y lo íbamos rompiendo poco a poco, explorando nuevas avenidas culturales, desviándonos del estándar clásico, etcétera, etcétera, y ahora lo que nos hemos puesto es evitar a los norteamericanos, que lo que crean es un yo ideal y como nunca lo obtienen se deprimen y acaban destrozando y deshumanizando su propio ser y su propia sociedad, ¿no? Que el yo represor, claro, es como yo me he criado con generación X, yo soy como la generación de mis padres, pero con un poco más de juerga, un poco más de jolgorio, un poco más de cambio en la vestimenta, en la música, en las lecturas, en las vivencias personales. Pero claro, ahora la cosa es que yo me imagino que con 2 metros y 53 años que tengo voy a ser bailarín del Bolshoi, me lo imagino, lo proyecto y si no lo consigo, que no lo voy a conseguir, me deprimo. Claro. Y me vengo abajo y digo que el mundo es injusto y que no me tratáis bien, pero claro, ¿dónde voy yo con 2 metros y 53 años, no? Sí, pero aún así, bueno, reivindico el lugar que estamos, especialmente en España. No soy nacionalista, pero sí que es cierto que tenemos una cultura. Sí. Estamos en un lugar meridiano del mundo. Justamente en ese lugar meridiano considero que hemos tenido un poquito de suerte porque hemos tenido cierta hegemonía, no hemos tenido demasiadas guerras, no estamos acostumbrados a este mundo bélico que apenas 1 hora de diferencia horaria está ocurriendo. Yo soy de Alicante y he vivido en Argelia cerca de 2 años y el salto de Argelia a Alicante, que son 25 minutos de avión, es más corto llegar a Argel que llegar a Madrid y el salto que das es cósmico, es un salto cuántico. Estamos muy cerca de cosas que considero que no estamos preparados, por eso queremos entender porque algo deberemos hacer, algo tenemos que hacer, aunque sea aprender a ser pacíficos, pero yo creo que la herramienta del conocimiento es bastante interesante. Desde luego que lo es, por supuesto. Bueno, pues me gustaría empezar a poner orden desde la actualidad, España, Europa, ir mezclando conceptos y empezamos ya. José Papí. José Papí. Con más de 25 años de experiencia profesional, José es fundador y CEO de Etelatare Innovation, una empresa especializada en soluciones de movilidad 3.0. También es presidente de la Smart Transportation Alliance, STA, una plataforma colaborativa para la innovación de las infraestructuras de transporte. En el pasado trabajó en la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea, para la European Road Federation ERF, donde primero ocupó el cargo de jefe de oficina para luego convertirse en su secretario general. Para la Fundación CIDAUT España
y para la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, donde ocupó el cargo de director general. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, José también es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Burgos. José también posee un máster en Dirección de Comercio Internacional por el ESIC Business School y un posgrado en Transportes por la NDSU en Estados Unidos. Ha participado en más de 40 proyectos internacionales relacionados con el transporte, habiendo actuado como director en 18 de ellos. Además, ha llevado a cabo una amplia actividad de consultoría como especialista en transporte y movilidad en Europa del Este y África del Norte. Lideró el Executive Master International Business en la Universidad Miguel Hernández, España, durante 5 años, donde también impartió docencia en asignaturas como Globalización en entornos políticos, económicos y culturales legales, Unión Europea, Transporte y Logística, Cooperación transnacional, Selección de mercados objetivo y Comunicación organizacional. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, Fundesen Business School y la Universidad Europea de Madrid. Antiguo vicepresidente de Birline en España, una ONG dedicada al cuidado y la educación de niños de la calle en Filipinas. Actualmente ejerce como presidente de honor de la plataforma de innovación política demoslibertad.com. Análisis de José Papí sobre España. Análisis de la deuda pública sobre España. La elevada deuda pública de España, que supera el 120% del PIB y que supone una carga para el crecimiento y la sostenibilidad del país. José señala que España es el país que más ha aumentado su deuda durante la pandemia y que depende en gran medida de los fondos europeos para financiarse. La falta de consenso y cohesión entre las fuerzas políticas españolas que dificulta la adopción de reformas estructurales y la gestión de la crisis sanitaria, social y territorial. José critica la polarización y el enfrentamiento entre los partidos y la ausencia de un proyecto común para el país. La pérdida de influencia y prestigio de España en el ámbito internacional, especialmente en Europa, donde se percibe como un socio poco fiable y poco comprometido. Él cita como ejemplo el artículo publicado por Político, que sitúa a España como el último país de la Unión Europea en términos de poder e influencia. José concluye que España necesita una renovación política, económica y social para superar sus desafíos y recuperar su papel en el mundo. José Papí. Por supuesto desde radiosapiens.es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. José Papí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer estar en vuestro programa. Me hacéis un gran honor y encantado de participar en el programa hoy. Igualmente. Ángeles, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, un placer. Vale, tenía razón, se entrecorta. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, por esta problemática sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. ¿Crees que España debería adoptar una postura más activa? No sé, cuéntanos un poquito tu opinión referente a lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina, en Gaza, bueno, todo este pequeño embolado que está ocurriendo últimamente. Pues sí, la verdad es que es una situación muy, muy desgraciada, pero que yo creo que tenemos que analizar desde varios puntos de vista. El primer punto de vista es darnos cuenta que lo que se ha decidido por los grandes actores geopolíticos mundiales es mover el escenario del escenario ucraniano al escenario de Oriente Próximo. Es muy importante que veamos eso, de que esta ha sido una jugada que se ha trabajado y que interesa ahora mismo que la cuestión de Ucrania se frene, se pare y pase a ser una situación enquistada, pero que deje de ser el centro de atención de la política mundial en este momento. Una muestra de que esto es algo que así es lo que han tardado en movilizar
4 portaaviones norteamericanos a las cercanías de Oriente Próximo. Ha sido en 2 semanas. Cuando ha ocurrido lo de Ucrania, llevamos más de año y medio con esa historia y en ningún momento ha habido un incremento importante de fuerzas norteamericanas cercanas al escenario del conflicto, algo que ahora se ha producido apenas en días. Esto lo que nos demuestra es que había fatiga. A Giorgia Meloni, a la primera ministra italiana, se le escapaba el otro día en una llamada de estas de broma que le hicieron 2 gamberros, 2 humoristas rusos, y dijo, está todo el mundo hasta el gorro de esto, tenemos que encontrar una solución porque hay demasiada fatiga, ya tenemos que salirnos. Y ella, sin querer, en lo que ella pensaba que era una conversación con un líder africano, la engañaron, pero en ese momento nos contaba la verdad desde una perspectiva casi de humor, podemos verla, pero nos contaba la verdad. Entonces, lo primero y muy importante de señalar es que los grandes actores geopolíticos deciden que hay que cambiar de escenario de conflicto, ¿vale? Primer punto. Segundo punto y muy importante, ahora mismo ha dado pena volver a ver cómo esa incitación a la sociopatía o la empatía funciona también entre la población. Que se ha enseguida generado una taxonomía entre escritores, periodistas, intelectuales, ciudadanos, todo lo que vemos en las redes, etcétera, a favor de Israel o a favor de Palestina. Vamos a ver, cualquier persona que tenga algo de sentido común se da cuenta que el Estado de Israel no puede desaparecer, es imposible, ya no se puede, ha pasado demasiado tiempo. Todos aquellos que defienden la desaparición del Estado de Israel son unos insensatos, y es muy importante decirlo. Del mismo modo, todas las personas que piensan que no hay una situación humanitaria gravísima en Palestina son también unos locos de atar. Es algo que no es algo que sea aceptable. Entonces, lo lamentable es que de nuevo en este conflicto lo que volvemos a observar es esa incitación a la psicopatía inducida, a la sociopatía o a la empatía, que ya hemos visto en el pasado con temas de ecologismo, con temas de pandemia, con temas de putins o rusos o ucranianos, y lo volvemos a ver ahora con esta cuestión. Y es muy importante que seamos serenos a la hora de contemplar esto. Esto sería un segundo criterio que os lanzaría. El tercer criterio que creo que es importante lanzar es que poca gente se ha dado cuenta de que había habido una aproximación entre 2 de las potencias regionales más fuertes en la zona, que son Irán y Arabia Saudí, que se llevaban fatal durante décadas, ¿verdad? Se estaban empezando a acercar. Había ya unas oficinas comerciales abiertas, empezaban a haber, vamos a decir, negocios, por decirlo de una manera llana. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que unos Estados Unidos que estaban perdiendo presencia en la zona, es decir, los propios saudíes se han atrevido a decirle a Biden que no ni le querían recibir ni le querían ver en su país, los norteamericanos, para ganarse el cariño o la atención de los saudíes, les ofrecen armas atómicas. Algo que a los iraníes les ha sentado a cuerno quemado. Y está muy bien que nos centremos en la superficie, en lo que está delante del telón, toda la historia de mira lo que ha pasado con el atentado brutal de Hamás, mira la reacción de los israelíes, que es justificada en cierta medida, pero luego se han podido pasar. Pero al final estamos olvidando que había un choque muy fuerte entre potencias regionales y los iraníes, junto con otros servicios de inteligencia, no quiero entrar al detalle, han agitado el avispero. Y luego cuarto criterio muy importante de mencionar. A todos aquellos tontos, con perdón de utilizar la palabra, incautos, si me permitís ser un poco más elegante, a todos esos incautos que han creído que estábamos en un momento en el cual los Estados Unidos de América estaban a punto de caer, iban a ser por chinas y por no sé qué, ellos tenían que haberse dado cuenta que eso venía con un regalito. Y con el regalito que venía es que las potencias regionales en su esfera de influencia iban a empezar a enseñar las garras. Y eso es algo que cualquier geoanalista serio lo ha comentado. Ojo, que si los Estados Unidos dan un pasito atrás, que es lo que ha pasado, no es ninguna debacle, es una estrategia, que la podemos comentar luego, han hecho una estrategia de pasito para atrás, y en el momento de que dan el pasito para atrás, el poder lo ocupa otro, y las potencias regionales sacan los dientes y se ponen agresivas entre sí. Sí, yo creo que sobre todo lo importante es que no
no busquemos en geopolítica una respuesta taxativa a todo, de like, dislike, ¿no? Como si estuviéramos en las redes sociales, binario, ¿no? 0, 1, bueno o malo, guapo, feo, que no estamos en una película del Señor de los Anillos con héroes y villanos. Es que esto es todo muy gris. Es muy gris, es muy complicado y, claro, lo que a mí por lo menos me ha aterrado es la posición de España. A eso iba en este puzzle España. En Unión Europea Sí. es importante esto que vas a empezar a hablar, España. Sí, yo es que creo que España en esto ha sido muy poco inteligente al situarse junto con países que no son los aliados naturales que necesita España. España se tenía que haber, en esa resolución, por ejemplo, de Naciones Unidas, se tenía que haber situado con el resto de países europeos, haberse abstenido, haber condenado los excesos de las dos partes y, pues, oye, mantener ese interés por unas relaciones comerciales con un socio tan importante como Israel y al mismo tiempo mostrar humanidad y mostrar también la importancia de ese enfoque de los dos estados al que se tiene que caminar si finalmente los palestinos se empiezan a organizar dentro de sí mismos y se puede generar allí una estructura administrativa seria que pueda llevar a un estado. Entonces España tenía que haberse situado equidistante en el problema y eso es lo que han hecho la mayor parte de socios europeos, por no decir la práctica totalidad. No nos interesaba ponernos del lado de los británicos y de los norteamericanos por la relación especial que tenemos con muchísimos países árabes, pero al mismo tiempo no tenía sentido que nos pusiéramos del lado de Irán, Siria, Venezuela, Cuba, Rusia, China, Irán, etcétera. Tampoco nos interesaba eso. Entonces, bueno, ahí España pues vuelve a demostrar que en el fondo la política española solo acierta en una cosa. La única cosa en la que acierta, si es que acierta, es que obedece a lo que digan los alemanes con tal de que los alemanes nos sigan permitiendo el que nos lleguen flujos ingentes de compra de deuda pública española. Como esa es la única jugada a la que juega España en internacional, que habrá algunos que les guste, a mí no me gusta, y habrá otros que no les guste, muy bien, pero esa jugada está bien trazada, no digo que sea la conveniente para España, pero está trazada y la ejecutan con diligencia, con esmero, en fin, con cierta eficiencia, ¿no? Y sin embargo, lo que nos encontramos en cualquier otra cosa que hagamos, en Hispanoamérica, en el norte de África, en Oriente Próximo, todo lo que trabajamos somos como un pato mareado que no sabemos lo que estamos haciendo. Es muy triste y sobre todo en un ámbito en el cual a los países se les respeta si tienen directrices de política internacional a 1 década, a 2 décadas, a 3 décadas, a 4 décadas. Es como se trabaja. En el Reino Unido, que estén los Tories o estén los laboristas, es lo mismo. Aunque se vayan a llevar las manos a la cabeza a alguno de vuestros oyentes, los Estados Unidos de América han tenido una consistencia en dar ese pasito para atrás. No querían ser una policía mundial que acabara cansada, como le pasó al Imperio Español, y eso lo enseñan en West Point hoy a los chavales que están estudiando para ser militares. Les dicen, ojo, que el Imperio Español colapsó porque tenía que cubrir tanto territorio y se tenía que gastar tantísimos recursos que no pudo con ello. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y desde George Bush padre, y es lo mismo que haya pasado por allí los Clinton, que haya venido el hijo de George Bush, que haya aparecido los Obama, que haya aparecido Trump y que haya venido Biden, se ha ido cada año, bajando o reduciéndose el número de bases militares, el número de recursos personales, económicos, militares en las bases militares, y se ha ido bajando ese rol de policía mundial, porque es lo que le conviene a Estados Unidos. Esto que estás comentando es muy importante y muy novedoso, porque yo fuera de ti no lo he escuchado, digamos, de echar atrás para dejar que otros estén interactuando, pero sin finalidad de perder la hegemonía. Ese tipo de comportamiento y de gesto no va a implicar a que Estados Unidos pierda la hegemonía mundial. No la va a perder jamás. Y de hecho, la palabra que acabas de usar es la fundamental. Si la perdiera y si dejaran de tenerle miedo a los Estados Unidos de América, todas esas potencias regionales no se enseñarían las garras, se darían picotazos. Es que sería una catástrofe. Sería una catástrofe, claro. Y lo que nos encontraríamos es con un escenario de un Irán en guerra con no sé quién, una Turquía en guerra con el otro, una China en guerra con el de más allá, una India en guerra con China, y entraríamos en un escenario apocalíptico.
Lo que pasa es que ha habido una Pax Americana que ha sido un paréntesis en la historia, que es en el que nos hemos criado nosotros, ¿no? Donde parecía que, ¿os acordáis de Francis Fukuyama con esa publicación de los 90, el fin de la historia? Ya lo único que queda es que todos seamos una democracia liberal, como la llamaba él, y que imitemos a los Estados Unidos, una sociedad del bienestar, sociedad de consumo, y todo va a ser lo mismo. Pero al final estamos volviendo donde estábamos antes, que es a la política realista. Eso es lo que yo en el canal que estamos trabajando con dos compañeros, fíjate que lo que tratamos de aportar en este sentido es que este es un mundo que no es muy conocido, el mundo de la geopolítica, de las relaciones internacionales, y es muy fácil que te acaben manipulando con estas historias de héroes y villanos, ¿no? Lo que digo yo de inducción de la psicopatía, ¿no? Temporal, la sociopatía, y de inducción a la empatía. Entonces, te están contando unas historias de blanco y negro, de bueno y malo, que no son así. La geopolítica es realista, es compleja, son naciones chocándose de una manera brutal, sin tanto control como el que uno puede tener dentro de una nación. Uno va a demasiada velocidad en el coche, pues le para la policía o la Guardia Civil y le dice, oiga, esto no puede ser y usted va a pagar esta multa, y viene un juez y te exige que pagues la multa, etcétera, etcétera. Esto en la esfera internacional no existe. No existe. Entonces, al final los países se respetan o no se respetan, tienen conflictos, y esta política realista donde está la nación como centro de poder, la supervivencia como el objetivo de la nación, la cuestión militar, mal que nos pese, todavía con una importancia brutal. Luego, el intentar entender que nunca tenemos conocimiento de todo lo que hay encima de la mesa, y finalmente que locos hay los justos. Ni siquiera el de Corea del Norte está loco. Ellos siguen una lógica, a lo mejor falta de ética, falta de todo, una asquerosidad, con perdón, de ética y de todo, pero están siguiendo una cierta racionalidad. Y si tú no tienes en cuenta estos 5 criterios de política realista, que los explica muy bien el profesor Merzheimer de la Universidad de Chicago, pues claro, te manejan a través de los medios de comunicación con cosas de Putin malo, Zelensky bueno, etcétera, etcétera. Claro, me contaba a mí un caminero en Finlandia que lo que estaba ocurriendo es que 2 bandidos se estaban peleando entre sí. No es exactamente cierto, pero el hombre conoce más, ¿no? Siendo camionero, cómo funciona la geopolítica, que el 90% de los analistas que yo leo en España. Y la idea de nuestro canal es aportar un análisis un poquito más serio, más profesional. Yo no paro de escuchar a personas que me hablan de bombas atómicas, de que han hablado con servicios secretos, que no sé qué, una serie de tonterías que no tienen ni pies ni cabeza, y que en los consejos de administración de las empresas, de las grandes instituciones internacionales, pues lo saben de sobra. ¿Qué ha dicho George? Bueno, es que no me extraña este Diógenes informativo que al final no saques ningún tipo de conclusión, porque ahora mismo están sonando teclas como Egipto, Líbano, Gaza, Hamas. Son todo palabras que todas tienen una conexión. Era evidente que lo de Rusia y Ucrania, poli bueno, poli malo, Estados Unidos, es que se notaba enseguida, desde un principio, que era una estrategia, pero no me negarás que está muriendo gente. Eso es un terror que en esta película de hacerle un sándwich a Europa, entre los rusos y los norteamericanos hayan caído entre 250.000 y 300.000 personas. Exacto. Estamos hablando de las barbaridades que están pasando en Oriente Próximo. La semana pasada han muerto 10.000 ucranianos en el frente. Y lo que están mandando ya es gente de cierta edad, están mandando a mujeres, están mandando a críos que no tienen ni 18 años. Y están muriendo miles de ellos sin parar. Es algo absolutamente terrible lo que está ocurriendo. Es terrible, difícil de metabolizar. Yo no puedo metabolizarlo. ¿Cómo se preocupan tanto? Vacúnate 2.500 veces. Pero, por otra parte, están muriendo por docenas personas ahora mismo en muchas partes, porque cuando ocurrió lo de Ucrania, paralelamente habían más guerras. ¿Cómo ves el futuro de todo esto? ¿Qué va a pasar con Egipto? ¿Qué va a pasar con Líbano? ¿Qué está pasando con Turquía? Bueno, yo lo que creo es que se van a generar centros de poder regionales y va a haber países satélites alrededor.
Ese pasito atrás de los norteamericanos lleva a un Irán que se hace fuerte, una Turquía que se hace fuerte, a un Egipto que se hará más fuerte, una Rusia que se ha hecho más fuerte, y es normal que acaben produciéndose estas situaciones. Yo no creo que vayamos en Oriente Medio ahora mismo a un escenario apocalíptico de guerra atómica, Bueno, eso es importante oírlo. de destrucción total y demás. Yo creo que es un cambio de foco que se ha querido es decir, Ucrania se ha dejado, yo lo denomino probablemente con un término poco inteligente o poco gracioso por mi parte, lo llamo Ucranistán, en el sentido de tratar de explicar un conflicto enquistado, donde más que un conflicto lo que estamos es en un negocio. Yo lo he llamado en alguna intervención del conflicto perenne al negocio perenne, que es en lo que estamos ahora, y de ahí todas esas visitas de militares alemanes, empresas militares y de empresas armamentísticas alemanas, lo mismo los franceses, ahora se han dado cuenta, hombre, si esto era un negocio, claro, esa es la trampa que nos han gastado los norteamericanos. A los rusos les han seguido dejando comerciar. ¿Quién es el tonto? Perdón, sí, el incauto, claro, por ser educado, que se cree ahora lo de que han bajado las exportaciones de Rusia a nivel de gas, han subido, de hecho, y lo que hacen es que el gas lo mandan a Turquía, lo mandan a un barco, lo meten en un tubo hacia Bulgaria y nos lo envían a todos, nos lo envían bastante más caro. Y ellos siguen exportando lo mismo. Y qué gracia que las bombas en el conflicto ucraniano-ruso nunca caen en el gasoducto que pasa por Ucrania. ¿Sí? Sí, me ha llamado la atención esto precisamente, el decir Rusia más fuerte, ¿no? Cuando lo que se está vendiendo es que se pretendía debilitarla. Claro. No, y no ha funcionado nada. Y de hecho, uno de los mayores geoestrategas mundiales, que se llama Peter Feiján, tejano, publicó un vídeo donde decía que habían funcionado, lo ha borrado y ha sacado otro vídeo donde tiene que admitir que los rusos están vendiendo como nunca, los noruegos también. Que qué tristeza la postura de los noruegos, en teoría vecinos, primos, amigos, ¿no? Aliados, y se están hinchando a vender gas y a vender petróleo como nunca. Pero vamos, las últimas cifras que consulté es que ha multiplicado el factor 3 por 3 el negocio, algo extraordinario. Y seguro que las cifras son ya mayores, que me he quedado ya obsoleto con lo que estuve consultando. Pero al final, en ese sándwich que le han hecho a Europa, le han dicho, tú no comercias directamente con los rusos, tú comercias a través de Ucrania, en el gasoducto que la tecnología norteamericana controla, o si no, ya te buscas la vida. Y al buscarte la vida, pagas el gas al doble de precio y te arruinas económicamente. Y eso es lo que ha ocurrido desde el principio. Y esas notas de prensa, no notas de prensa, en la propia intervención que tuvo la Casa Blanca, el día que Putin dio el paso en febrero del año pasado, ya tenía soldados rusos allí metidos desde hacía 10 años, pero el día que lo enseñó al mundo y dio el paso hacia adelante, claramente había una orden de parte de la Casa Blanca donde se decía continúe el comercio con Rusia a través de bancos intermediarios y por favor no cese el comercio con Rusia. Y te encuentras que compañías como los grandes fondos norteamericanos, ¿dónde han invertido más del mundo o cuáles han sido los mayores inversores en Rusia, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio del año 2022? Fondos norteamericanos en Rusia. Yo lo planteé como una hipótesis y al final creo que hay evidencias de que los hermanos mayores estaban riendo de los hermanos pequeños. Y es como yo lo veo. Entonces, ahora mismo este tema ya ha cansado y por responder a tu pregunta, se ha pasado a Oriente Próximo. Objetivo final, China. Pero cómo te metes a observar cómo la potencia asistida que es China, ay señor, el que le pagó el curso, le pagó el máster al hijo en Harvard, Princeton, London School of Economics, Stanford y todo esto, donde todos los profesores andaban diciendo barbaridades de una China que se comía a Estados Unidos, de una China que tomaba el mundo. Ay señor, el que se haya gastado el dineral para formar el hijo allí, porque las tonterías que les han estado contando no tienen nombre. Entonces, vamos camino de allí, del este, y se hace una parada en el centro. En este caso, todo ese escenario árabe, ¿no?, que tenemos ahí, se hace una parada por allí. Los BRICS ahora mismo es cierto que están más coordinados de lo que estaban antes. En la época de los 90 de Fukuyama, de la Pax Americana en su apogeo, es verdad que los BRICS se hablaban, pero no se reunían tanto ni se coordinaban tanto. Ahora hay una coordinación mucho mayor, ¿no? La última fue en julio. Sí. Se unió Argentina
Sí, 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 pero han estado los argentinos y se han empezado a unir ya segundos países, digamos, a ese grupo, ¿no? De los 5 gordos, ¿no? Los BRICS, los que están delante, pero han creado un banco de desarrollo, van coordinando cosas. Es verdad que los medios prorrusos dicen, pues vamos a crear una moneda, vamos a tal. Exageran un poco la velocidad de despliegue, ¿no? De esa cooperación, pero es verdad que la cooperación existe mucho más de la que existía en los años 70, 80, cuando oíamos aquello de los países no alineados, ¿no? La propaganda hace mucho, aunque sea una hipótesis, pero también es una herramienta, ¿eh? La propaganda. Hombre, Y por supuesto. considero que Rusia Sí, sí. son muy expertos Sí. en hacer propaganda. Hay un filósofo coreano-alemán que me gusta mucho, se llama Byung-Chul Han, que es un experto en teoría de medios, y él tiene muy distinguido la diferencia, porque a veces mezclamos las palabras entre relato y narrativa. Él dice, la narrativa es extraordinaria, porque la narrativa crea comunidad, nos une. Es decir, si yo me voy a mi segundo país, a Finlandia, en Finlandia la narrativa de que nos protegimos de los rusos en la Segunda Guerra Mundial, luchamos, hombres y mujeres, y separa a los rusos, es una narrativa que une a la nación finlandesa. Y esa narrativa consigue que la izquierda, la derecha, el centro y para adentro, pues sean finlandeses y amen a su bandera, amen a su país y paguen impuestos y, oye, tengan el 75% de la gente que diga, si mañana hubiera un conflicto militar, yo me alisto. Tenga 70 años, 80, sea hombre o mujer. Es extraordinario, esa narrativa funciona porque crea comunidad. Por contra, el relato es esa historia propagandística que Byung-Chul Han es muy bueno al llamarla, dice el storytelling, dice en inglés, el contar historias, en realidad es story selling. Te están vendiendo la moto, ¿no? Sí, te están vendiendo la no, moto. al final te venden la moto. Claro. Vale, o sea, se llega muy lejos con la estrategia de la propaganda y digo, o por lo menos tengo entendido que Rusia son muy expertos en ese campo. Así es, ¿no? Hay libros en Finlandia que lo tiene muy trabajado, el servicio de contrainteligencia finlandés lo tiene muy trabajado. Los troles y las granjas de troles y cómo trabajan, lo hacen de trolls, se dice en español, ¿no? No sé cuál es la expresión que se usa, pero vamos, que lo trabajan extraordinariamente bien. Y de hecho lo que da pena muchas veces, y yo lo he notado a veces en España, es como parece ser que de nuevo tienes que estar en la historia de héroes y villanos. Es decir, hay gente que es pro Orbán. Orbán es interesante en algunas cosas, oye, al que le guste la familia, los valores tradicionales, tal, es un hombre que tal, pero luego el hombre es un golfo. Es un golfo que se dedica a robar fondos europeos todo lo que puede. No pasan ni siquiera por el trámite de, por lo menos, molestar, ¿no? Por una suerte de adjudicación tramposa. Es que lo dan a dedo y punto. Y claro, al final estás en una película de grises. Y entonces es tan fácil que te estén manejando de yo soy prorruso o pro lo contrario, ¿no? Pero es que, vamos a ver, es que no es así. Es que no es así. Es un mundo muy complicado. Es decir, Ucrania era un país que se consideraba más corrupto que Rusia. Semanas antes de que se acelerara el conflicto ruso-ucraniano en febrero del año pasado. Estaba considerado como un país más corrupto y luego de repente se convierte en un país extraordinario para entrar a la Unión Europea, se convierten en este señor en un modelo de no sé qué. Bueno, le ha quitado a los jueces la investigación de la corrupción en Ucrania y se le ha dado a la policía política que él controla. Y Polonia siempre ha metido bastante caña, con todos los respetos por esta expresión, y parece ser que también se ha retirado de los objetivos de Ucrania. Sí, ha dado un pasito para atrás, sobre todo cuando se ha generado tanto conflicto con los agricultores polacos. Es que la entrada de Ucrania en la Unión Europea supone el fin de la política agrícola común. ¿Tú crees que va a entrar? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es, de hecho, la ideica, como se dice en tantas regiones españolas, ¿no? Que me encanta la palabra, la ideica, curiosamente, no viene en este caso de los alemanes, como vino en la anterior ampliación, sino que viene de los franceses, que están buscándose a sí mismos, notan que los alemanes están un poco despistados y se meten en esto. La Unión Europea ahora mismo va camino de la catástrofe, sencillamente porque entre los dos mandamases no tienen acuerdo en temas centrales, ¿no? No tienen acuerdo en la energía.
Está por eso presentarlo como un ente, como decías al principio. Claro, La Unión claro. Europea es un ente, así nadie tiene la culpa y todo el mundo la tiene, ¿no? Fíjate qué bueno es que nos vayamos al Parlamento Nacional nosotros aquí en España y digamos, no, si por nosotros haríamos otra cosa, pero nos lo manda Bruselas. Ajá. Y fíjate Ángeles, que es que y nadie ha escuchado hablar al ente, nadie le ha visto Que es un la todo y es boca. un nada. Claro, Ujú. eso es. Y al final las organizaciones Sí. internacionales son eso, son entes que crean las potencias fuertes para manejar a las potencias medianas como España, a las potencias débiles. Es así, y entonces en lugar de decir, oye, tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy Francia o porque yo soy Alemania, que queda como muy feo, ¿no? Y tenemos pues problemas en la historia que nos muestran que eso no sería aceptado por la ciudadanía, nos inventamos dentro del ente un supuesto espíritu europeo donde todo el que sea bueno y el que obedezca a ese espíritu europeo pues se merece la vida eterna y ser feliz y que le llamen buena persona. Y al final, claro, en esta infantilización de la sociedad, que desde luego Sí. a través de hacerte sentir virtuoso o no virtuoso porque apoyes a algo o no lo apoyes en la esfera internacional, pues bueno, es un campo más. Se ha visto la cuestión de la pandemia, se ha visto en otras historias que, bueno, y fijaros que esto es algo, y no sé si me estoy metiendo en un jardín, es algo muy protestante en el sentido de que tienes que sentirte virtuoso, tienes que ser elegido, tienes que ser mejor. Y entonces te están todo el rato esa insatisfacción de intentar encontrar lo que es tu virtuosidad, lo que te va a hacer virtuoso, lo que te va a hacer diferente, lo que te va a hacer mejor, lo están persiguiendo todo el rato. Es facilísimo manejar a la población así. Bueno, pues es un punto de Sí. vista muy interesante. Desde luego, no lo había oído hasta ahora, lo que estás comentando. Bueno, comentábamos que cuáles son las diferencias, ¿no? Ahora mismo fundamentales entre los países que lideran la Unión Europea. Se decía cuando lo estudiamos en los libros hace 30 años, dice, la dirección política la tiene Francia y la dirección económica o industrial la tiene Alemania. Francia ha tenido tantos problemas en su seno, está ahora mismo tan rota por dentro, que Alemania se quedó sola. Cada vez que Alemania se queda sola en esa búsqueda de su destino en lo universal, ¿no? Ya lo dijo Bismarck, la monta. Lo tuvimos al final del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, la pelea entre alemanes y franceses, entre croatas y serbios, y lo estamos teniendo ahora con lo de Ucrania. Ya, porque Alemania no está como debería de estar en estos momentos. No, así es. Alemania, vamos a ver, hay una diferencia fundamental con los franceses que es la cuestión de la energía. Los franceses se ponen a tope con la energía nuclear, los alemanes están con los molinillos. Primer problema. Segundo problema, la cuestión demográfica, bueno, están tan mal en un lado como en el otro, pero qué triste que los alemanes, teniendo tantos europeos del sur que podían haber ido a trabajar y que se hubieran integrado rápidamente, hacen una llegada masiva, favorecen una llegada masiva de inmigrantes de otros continentes que van a tomar más tiempo y va a ser más complicado que se adapten a la realidad alemana. Otra gran diferencia es la relación con China. Los alemanes están dándose abrazos con los chinos. La BMW, la Mercedes, la Volkswagen abren las mayores fábricas que tienen en China, cuando los franceses no quieren nada de eso y quieren ahora mismo recuperar la grandeza de sus fabricantes de vehículos y trabajar más en el entorno nacional francés y punto, y exportar al resto del mundo. Esa diferencia también es fundamental. Otra diferencia fundamental es que, curiosamente, y los alemanes se vuelven a contradecir, dicen los alemanes quieren más OTAN y los franceses quieren menos OTAN. Es decir, los alemanes al mismo tiempo quieren tener una producción industrial intensiva sin tener energía nuclear. Primera locura. Segunda locura, quieren llevarse bien con China. Tercera locura, quieren llevarse bien con los Estados Unidos apoyando una OTAN fuerte. Y claro, todo esto está haciendo que estén como esos equipos, no sé cómo se llamaba eso que tiraban de la cuerda, un equipo de un lado y el otro del otro. La cuerda se va a partir porque es que no tiene ni pies ni cabeza lo que están defendiendo unos y otros. ¿Cuántas veces hemos dicho, o por lo menos yo os he escuchado a vosotros, sí, China gigante con pies de barro? Sí. Sigo pensando lo mismo. Sí, es una potencia asistida. Hemos hecho varios programas. Totalmente.
Yo incluso en abierto han llegado a insultarnos diciendo que somos agentes de no sé qué, que no. Es que lo mires donde lo mires, desde enfoques de política realista, desde enfoques más clásicos de geografía económica, más tipo el enfoque que se usaba en los años 30, 40, de voy a contar los habitantes, el número de ríos, cuántos barcos tienes, cuántas centrales de esto y de lo otro, cuántas minas. Te pones a contar y es que todo da a que es una potencia asistida. Es una potencia que desde el punto de vista geográfico, demográfico, de relaciones con sus vecinos, de potencia militar, de potencia industrial, de propiedad intelectual, está completamente coja. O la apoyan o se cae. Y la cuestión ahora no es tanto ver si va a pasar a los Estados Unidos de América, sino a ver cómo se produce el desenganche sin que no nos golpee fuerte y no tengamos luego jerseys en las tiendas de ropa, aparatitos electrónicos. ¿Cómo lo ves? ¿Vale? Porque estás avanzando mucho y lo estás explicando estupendamente bien lo que estás explicando, pero ¿cómo ves España, Europa? Japón, por ejemplo, ahora está volviendo a reactivarse, porque tengo entendido que un fallo muy grande que había tenido Japón es que querían ser autosuficientes consigo mismos. Japón por encima de China en cuestión de creación artística, de producciones, tecnológicamente, y parece ser que después de muchos años ahora se han dado cuenta que tienen que tener relaciones exteriores y abrirse un poquito al mundo, y que no es lo mismo Japón que Japón, China. Vamos a ver, la jugada maestra que ha hecho Japón es el enfoque Toyota, que es hacer outsourcing de su modelo japonés. Como ellos no tienen ya una población joven que vaya a trabajar, son un país envejecido, son un país que ya no puede, digamos, producir más de lo que produce dentro de sí, lo que han hecho es, como lo que tenemos son servicios, son productos de muchísimo valor añadido, los fabricamos fuera con gente de fuera. Sí, se han abierto y me alegro mucho por ellos. Y ese es el enfoque que está triunfando por parte de Japón. Ellos han dicho, nosotros solos ya no podemos, nos hemos hecho viejos, no cabemos más. No hay ningún problema. La fábrica de Toyota se pone en el extranjero y yo enseño a estos extranjeros a hacer los coches Toyota como los hacíamos en Japón. O me llevo las fábricas de Nissan, o me llevo tantas cosas al extranjero. Y ese es el modelo que les está funcionando ahora mismo a Japón, y estoy de acuerdo contigo que hay un renacer de Japón. Sí, hay un renacer de Japón. Vamos a ver si también en la cultura vuelve fuerte, ¿no? Y hay cosas interesantes. Yo por lo menos siempre he disfrutado leer a Murakami, ¿no? Que es un escritor que me encanta. Tiene importantes marcas que hemos pasado todos por ahí. Claro. Yo admiro muchísimo el mundo de los cómics, del arte, del anime. Y bueno, tienen marcas como Mitsubishi, la Nissan, la Toyota, es tremendo, la Honda, sí. Sí. De hecho, yo tengo profesionalmente una relación con una gran ingeniería japonesa y la verdad es que les escucho siempre con muchísimo interés, desde luego que sí. Y lo de China, pues bueno, el tema es que el tsunami, ¿no? Utilizando una palabra oriental, el tsunami nos puede venir y inundarnos. Ese es el problema, que esa potencia asistida ahora mismo está dando pasos, mostrando su cabreo con relación a la fabricación de baterías de coches eléctricos, con diferentes, en fin, muestras de agresividad que siempre han tenido, pero que ahora se van enfadando porque se van dando cuenta de lo que hay. Y yo creo que muchos países se están dando cuenta qué bien se vivía teniendo a papá Estados Unidos vigilándonos. Se vivía mucho mejor, claro. Ahora los chinos tienen que entrar en el estrecho allí de Hormuz, meterse allí en el Golfo Pérsico y sacarse el petróleo. Y si alguien les manda un misil, ¿qué hacemos? Antes había portaaviones para arriba y para abajo y ahí no se movía nadie. No se movía nadie. Ahora mismo dan un pasito para atrás y mirad la que se lía. ¿Qué deberíamos atender? De todas las muchas cosas que estamos tocando, en una conversación no se puede tocar todo. Pero no puede ser que todo este tema pueda tener un fondo de energía.
No, hay muchas más cosas. Está la energía, está el tema militar, cómo se va a Europa a defender, está el tema de la demografía, como decía, está también la diferente comprensión de qué es la economía. Es decir, hay muchos autores norteamericanos que quizá de una manera un poco simplista dicen que somos una economía planificada. Es decir, tú le presentas a un economista libertario, liberal, en el sentido liberal clásico norteamericano, que la Unión Europea trabaja con un enfoque de septenio y dice, pero si eso no se había atrevido ni Stalin a hacerlo. El europeo ahora mismo, es decir, en España, es el país de la Unión Europea donde hay un estudio fenomenal del BBVA que lo trata, que estudia los valores de los europeos, donde le preguntan, ¿usted cree que debería ganar dinero sin tener en cuenta el esfuerzo que usted haga cada día? ¿Tú sabes cuántos españoles dicen que eso debería ser así? Que tú tienes que ganar un salario porque te lo mereces, no porque trabajes más o menos. El 56% de los españoles. Prácticamente 2/3 de los españoles. En Polonia eso es el 8%. Y entonces es que dentro de la Unión Europea hay países donde la gente se levanta por la mañana y dice, con perdón de nuevo una expresión callejera, o curro o no consigo lo que quiero conseguir. Y hay otros sitios que se levantan diciendo, a ver a quién voto para conseguir lo que yo quiero conseguir porque me lo van a dar. Y esa diferencia está también en el seno de la Unión Europea. Entonces hay tantas, aparte del carácter nacional, es decir, temas militares, demográficos, energéticos, económicos, el propio carácter nacional, que al final uno lo ve, es decir, en los países del norte, pues oye, son muy individualistas para lo personal, me caso con este, me relaciono con el otro, tengo amigos aquí o tal, pero para lo colectivo van a pito. Pita el Estado y ellos siguen. Y funcionan en grupo. En España somos lo contrario. Somos muy tribales para los amigos y para la familia, pero cuando nos juntan en lo colectivo no hay manera, ¿no? Somos todos reyes, entrenadores, jefes, mandarines, sábelo-todos, y es muy complicado estructurarnos, ¿no? Entonces, todo esto hace que la Unión Europea esté ahora mismo patas para arriba. No va a desaparecer, ¿eh? Y el tema militar aquí, perdón, José, el tema militar aquí en España, me parece como, es una impresión mía, como que esté en perfil bajo. Sí, tienes toda la razón y como os decía antes en los criterios realistas de análisis de la fuerza de un país, es que eso no puede ser. Es que es muy importante, uno de los 5 grandes factores para valorar la fuerza de un país es el ejército. El borrico de Kissinger, que probablemente nos gustará, de Henry Kissinger, en su libro Diplomacia, tenía, por resumirlo en 2 pinceladas, él decía, mirad, las relaciones internacionales se miden o se analizan conforme a 2 parámetros. El primero es la reciprocidad y el segundo es la disuasión. Reciprocidad es, si tú me paras los camiones españoles en la frontera francesa, yo voy a parar los camiones franceses para que no entren en España. Reciprocidad, lo que tú me hagas te lo hago yo a ti. Y luego lo segundo es la disuasión. Oye, no nos vayamos a pelear porque como nos peleemos, mira lo que tengo aquí para fastidiarte. Y entonces eso al final es como funciona el mundo internacional. No funciona a través de declaraciones, de manifiestos europeos, ni funciona a través de resoluciones de la ONU, que no sé luego quién las va a cumplir y con qué ejército se van a hacer cumplir. Se funciona con reciprocidad y con disuasión. Y ahí el borrico, como lo llamo yo, de Kissinger, ¿no? Pues nos lo demuestra con 2 criterios muy sencillos, ¿no? Y al final lo que está pasando es que España en todo esto, en todo este cacao, y entendiendo que la Unión Europea no va a desaparecer, porque si desapareciera al día siguiente hay que constituirla, porque alguien tiene que contar cuántos camiones con naranjas salen de Valencia y se van hacia el norte de Europa. Eso hay que contarlo. Hay que contarlo y habrá una institución que dirá, a ver, ¿cuántos camiones has mandado? 30. ¿Cuántas cajas de naranjas llevaban? Pues 300. Muy bien, pues aquí están anotadas en esta libreta y esta libreta la llamamos el Informe Europeo de Comercio de no sé qué. Y al final vas a necesitar a un equipo que tenga todo esto contado y que se vaya pasando las informaciones, ¿no? Desde luego, cuando la Comunidad Europea pasó a Unión Europea y se metió en jardines ya culturales y nacionales y demás, pues se empezó a certificar la defunción de la Unión Europea que quieren construir. Se volverá una Unión Europea más comercial. Ahora mismo que los países nórdicos estén en la Unión Europea es una traición a su propio interés nacional de su clase política. No les viene para nada bien.
estar en la Unión Europea, ni por la moneda, ni por los líos de inmigración, ni por todos estos debates o todos estos temas a debatir que estábamos comentando antes. Pero lo fundamental es, dicho eso, ¿y qué hace España en todo esto? Eso. ¿Qué tiene que hacer España? Y un país antiguo, mirando el Haplogrupo, mirando los premios de la UNESCO al arte colonial, que hemos sido lo más grande que ha dado la historia de la humanidad, junto probablemente con Roma. Entonces, ¿qué hace este pobre país? ¿Qué hace este pobre país ahora mismo? El 13 en influencia de la Unión Europea, viviendo de la mendicidad de que el Banco Central Europeo nos compre la deuda pública todos los meses. Pues yo creo que solo hay una salida. Yo las clasificaría en medidas duras y en medidas blandas, empezando por las medidas duras. Hay 4 factores en España que son la automoción, el turismo, la construcción y la alimentación, donde podemos ser líderes y somos ya líderes en algún tema. Es decir, las grandes empresas de infraestructuras españolas son modélicas en el mundo, no hay tanto nivel en ningún sitio del mundo. La alimentación española, si se hiciera en lugar de producto de Cataluña o producto de Valencia o producto de La Rioja, si pusiéramos producto de España como hacen los italianos y hacen los franceses, nos hincharíamos a vender. Luego, si trabajáramos la cuestión del turismo todavía mejor de lo que lo trabajamos, pues mucho mejor. Estás dando soluciones, José. Claro, es que esos son los 4 focos y esto los otros países lo tienen muy claro. Los finlandeses dicen, en mi otro país, dicen, mira, nosotros tenemos los bosques y hacemos papel. Y nosotros tenemos la tecnología de esto y la vendemos. Y luego, claro que ocurren más cosas en Finlandia, pero esto es lo pivotal para nuestro país. Y esas son las 4 cosas pivotales en cuanto a medida dura de España. Y España tiene que centrarse en eso y trabajar todos a una. Y en ese momento recuperaríamos muchísima fuerza. Luego, segundo tema, medida blanda. Medida blanda que tenemos es, nosotros tenemos, perdonad por la horterada, una Commonwealth que es Hispanoamérica, extraordinaria, que se puede empezar tranquilamente montando un espacio Bolonia hispanoamericano, donde si yo quiero estudiar para ser dentista, puedo empezar en Argentina y puedo acabar en Albacete, donde yo quiera. Y el primero lo puedo hacer en Rosario, Argentina, y el segundo lo puedo hacer en Lugo, y el tercero lo hago en Filipinas. Sería fenomenal. Y ese espacio, digamos, de educación nos podría llevar a crear esa sensación en el mundo de que somos 600 millones de personas, y si juntamos a los hermanos portugueses, brasileños, angoleses, es que estamos hablando de un ente, vamos a utilizar la palabra otra vez de broma, de 1.000 millones de personas, que puede cambiar el futuro de la geopolítica mundial. Ni Indias, ni Chinas, ni líos. Estamos hablando de personas que tienen un nivel cultural y de bienestar alto, no el mejor, evidentemente, en todos los países. Hay países con más pobreza, con mejores o con menos pobreza, pero estamos hablando de un índice de cultura, un índice de desarrollo, un índice humano, en fin, que es alto. Y esas 1.000 millones de personas podrían ser la pieza fundamental que desequilibrara el juego mundial en los próximos 200, 300 años. Eso es positivo, Claro, y hay que mirarlo desde ahí. Y tenemos eso delante. Tenemos eso delante, esos 1.000 millones de personas. Podemos cambiarlo todo. Podemos irnos a sentar para tener un amo en Berlín. Vámonos al amo de Washington y vamos a hablar con él. Vamos a decirle, somos 1.000 millones. Si tú te alías con nosotros, ¿qué miedo te da a ti China? ¿Qué miedo te da a ti India? ¿Qué miedo te da a ti la Unión Europea? ¿Nada? Tú con nosotros controlas el mundo. ¿España con o sin Unión Europea? Yo es que me iría a unirme más a... O sea, la Unión Europea, evidentemente, no nos queda más remedio, somos europeos. Claro. De hecho, no es que seamos europeos, es que los otros lo son porque nosotros lo fuimos primero. Es que hay que darle la vuelta a la tortilla. Es decir, aquellos estaban con pieles y no se saben los pobres ni cómo vivían cuando en España había universidades, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando me dicen a mí mis amigos británicos, es que el inglés, digo, pero si cada vez que habla, cualquier cosa que digáis que no sea hacer un gruñido como un animal, viene del latín. Cualquier cosa que digáis, me dijo un inglés, utilizo el término, this is a figment of your imagination. Dice, eso es algo que tú creas de tu imaginación. Digo, las únicas palabras que no las podría pronunciar mi perro vienen del latín, en esas expresiones. Es algo
que es muy importante comentarlo, es decir, esa fuerza cultural y demás que tenemos en la mesa, y cuando uno lee inglés clásico está leyendo latín tranquilamente, con algunas palabras de unión, esa fuerza la tendríamos que poner a través de esas medidas blandas de unión del espacio hispanoamericano, sobre todo enseñanza, educación, cultura, y que vean que nos vamos uniendo. Esa medida blanda sería extraordinaria. Luego en España ya tenemos nuestros propios problemas. Claro, desde luego, el sistema político que tenemos es un desastre. Si el 10% del PIB se tira a la papelera. Fascinante. Sobre la deuda pública española, Vanessa Monge, creo que... Ah, sí. Ella es una doctora extraordinaria. Sí, ella tiene... Bueno, fascinante. Sí, Vanessa es un pozo sin fondo de conocimiento, eso es. Yo me sorprendo cada vez que hablo con ella de tantas cosas que ve, ¿no? Al final, yo creo que tenemos que tener optimismo y hacer esa mirada hacia adelante de decir, podemos ser ahora mismo los que desequilibremos la balanza mundial. A mí qué más me da ser murciano, que ser riojano, que ser alicantino, que ser albaceteño, que ser... Y yo creo que las medidas duras que decía, esos 4 sectores donde somos de verdad líderes y podemos ser líderes a tope, a nivel mundial, top 3, top 5 mundial. Mira, una broma que le gastaba yo, me acuerdo en un curso de formación a unos ejecutivos que me contrataron de manera privada, les gasté una broma porque les preguntaba, digo, venga, eran 20 personas, y les pregunté, decidme cuál es el país de Europa que tiene más patentes en la lucha contra el cáncer. Y empezó el primero y acabó el 20 y no dijeron el país que era, que es España. Reino Unido, Alemania, los holandeses, los belgas, que tienen muchos temas farmacéuticos, los talos, llegamos al final, digo, nada, no habéis acertado, muy mal todos, digo, España. Digo, os hago otra prueba, y les engañé. Y les digo, ¿sabéis cuál es el país que tiene más contratos, sus empresas, con el ejército de los Estados Unidos? El país europeo. Imaginaros lo que me predijeron. Pues Inglaterra, el Reino Unido, por la relación especial, histórica, Polonia, porque pagan mucho en la OTAN, los alemanes, porque saben mucho de tecnología. Dieron la vuelta otra vez, acabaron, digo, nada, España otra vez. ¿Pero cómo es eso posible? José, ¿te lo estás inventando? Digo, no me lo estoy inventando. Esto es el problema que tenemos los españoles de tener una reputación dura muy mala y una reputación blanda relativamente correcta. Somos un top 10 mundial, menos de lo que nos creemos, lamentablemente. Yo creo que en España se vive muy bien, pero no nos lo perciben tanto. Fuera un japonés. La reputación blanda lo que te subraya es pues todo lo que es la calidad de vivir, la comida, la amabilidad de la gente, lo bien que disfruta uno, la vida y demás. España está arriba, pero menos de lo que nos creemos. Tú le preguntas a un japonés si prefiere vivir, un japonés medio, en Francia, en Italia o en España, y España no la ponen primero. Y sin embargo yo os afirmo, y juego con vosotros, que he vivido en muchos sitios, que se vive mucho mejor en España que en Francia. Claro, pero mucho mejor. Pero sin lugar a dudas. Pero la reputación blanda de España, digamos que está bien, pero la reputación dura la tenemos por los suelos. Yo estoy cansado de oye, nuevas carreteras. Bueno, a nivel cuántico, a nivel de ingeniería informática, no nos quedamos atrás. No hay cosas muy buenas. Me lo creo, pero la cuestión es que o dejamos de pelearnos y nos centramos en esos proyectos que son serios, lo que yo llamo las medidas duras y las medidas blandas, y trabajamos en incrementar la reputación dura que se llama de España y que nos conozcan como son, porque yo estoy cansado de tener a extranjeros que visitan España y me dicen, yo no pensaba que tenías este sistema de autopistas, oye, menuda universidad, oye, menudo pedazo de no sé qué, oye, me he torcido el tobillo jugando a tal y oye, me han tratado de... Y todo esto, en lugar de sentirnos riojanos, catalanes, no sé cuánto y no sé quinto, es que es mucho más interesante que nos diéramos cuenta de que ahora mismo la cultura española puede desestabilizar para bien el escenario geopolítico mundial. Repite eso otra vez, es que me está encantando. Sí, porque que además hay mucho empeño ahora, ¿sí? Efecto guión. Eso es que si quieres algo de milenarismo, de sentirnos especiales, nos tendríamos que sentir especiales por darnos cuenta de la potencia que tenemos. Yo le decía a un periodista argentino, le decía el otro día, ahora mismo, ¿tú sabes quién va a salvar a los Estados Unidos? Y se reía, digo, a los hispanos. Dice eso, pero ¿por qué dices eso? Digo, pues tú mira los pagos a la seguridad social norteamericana, tú míralos. Son ahora mismo los que están aguantando. Los blanquitos no tienen hijos. Los asiáticos les han salido muy bien, todo se ha dicho, están funcionando fenomenal. Luego, toda la gente de la población de color, el propio Thomas Sowell, ese gran jurista norteamericano de color, el hombre dice, no hemos contribuido nunca.
Y es una vergüenza porque tenemos todas las oportunidades y no nos aprovechamos. Y vamos a dejarnos ya del rollo. Se va a hacer énfasis, me gusta. Y con todos mis respetos mencionaremos a José Papi porque, pues sí, claro, es que necesitamos oír este tipo de cosas. Es que yo estaba pensando, Mila, también a los oyentes que todavía no conozcan, que serán pocos, pero bueno, que no conozcan a José Papi, desde luego que lo sigan y lo escuchen y lo lean, porque si queremos tener las cosas claras, refiero a los oyentes que todavía no le conozcan, ¿no? Que le sigan y lo lean, lo escuchen, porque lo que decía de la inducción a la empatía y todo esto que estamos escuchando, que nos manipulan las noticias, no sabemos exactamente dónde está la verdad o la mentira, porque lo que vemos es lo que nos creemos. Como José Papi, pues te aclara mucho las cosas, ¿no? Os agradezco vuestras palabras y yo creo, fijaros, que lo que os propongo lo conozco más por viejo que por diablo. Es por observación y ver qué criterios funcionan. Y hay criterios que acaban funcionando. Yo los aplico religiosamente. Aplico el criterio y digo, anda, pues el Putin no es tan malo. Oye, malo es, ¿no? Pero no es tan malo porque fíjate lo que ha hecho aquí. Si me sale un resultado que no es el resultado que estoy escuchando, digo, aquí gato encerrado. Ahora mismo, claro, uno leyendo ahora mismo los periódicos, vamos a decir, que quieren manejar a la población, pues piensas lo contrario y normalmente aciertas, ¿no? Pero bueno, esa es una manera bromista de presentarla, ¿no? Que no es muy seria, ¿no? Pero bueno, yo encantado de compartiros criterios que bueno, he ido descubriendo poco a poco. Sobre todo, vamos a ver, mi carrera internacional empieza en el sentido de que no lo abordo desde el mundo de las relaciones internacionales y las grandes instituciones, sino que lo estudié desde el comercio exterior. Y en el comercio exterior con lo que te encuentras es más bien con trampas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que este señor me pague lo que le he vendido? ¿Cómo le va a llegar, si lo que me va a llegar tiene la calidad que yo había pagado, ¿no? Y entonces siempre abordabas esas cuestiones con precaución. Luego está el mundo de la organización internacional, que es un mundo de Disney, ¿no? Donde todo va bien, todos son buenos, todo el mundo cumple y obedece los reglamentos, las directivas, las resoluciones de la ONU y tal. Y luego tienes también pues una gente que sabe mucho de internacional, que suelen ser los militares, ¿no? Está ese subapartado de la geopolítica, es la geoestrategia, ¿no? Y de psicología también. Claro, pero que te quiero decir que al final, por supuesto. Con el tema de psicología. Por supuesto. Y al final lo que te das cuenta es que, bueno, es un área que a la gente no le interesa mucho ahora mismo, exagerando muchísimo, no quiero dar un titular, pero exagerando muchísimo. La política ya no es política, es geopolítica, porque hay tantos intereses que nos influyen y influyen en el precio de los precios que tenemos en el supermercado, el precio que pagamos del teléfono, que pagamos de la electricidad. Todo está tan influido por esos fenómenos internacionales que, claro, observar la geopolítica ahora mismo es obligatorio. Si no la observas... Seguro que sí. Sobre todo, quedémonos, en mi modesta opinión, quedémonos de verdad con esa idea de que ahora mismo el mundo hispano puede rescatar al mundo, rescatar directamente al mundo. Es decir, podemos ser la fuerza que desequilibre todo, que desequilibre ahora mismo el tablero internacional. Y eso es lo que tendríamos que estar pensando. Eso es lo que tendría que... Muchas veces porque la narrativa a veces se convierte en realidad. Eso es, la narrativa crea comunidad. Se puede convertir en realidad y eso, repito y reitero, se llama efecto Pigmalión. Exacto. El relato dura poco y al final el relato nos degrada. Lo cuenta Kafka en El artista del hambre, que dice, el artista del hambre al final cada día tiene que desnudarse más o hacer más barbaridades para que seguir captando la atención del público, ¿no? Y va para abajo. Eso lo explica muy bien Kafka en El artista del hambre. Y sin embargo, eso es el relato. Yo lo que creo es en la narrativa que crea comunidad, como dice Byung-Chul Han, es decir, vamos a crear una narrativa poderosa que nos una. Al final se convierte en un mantra, sí. Se convierte en una realidad que por lo menos tú te la crees eso tiene unos efectos que son bastante positivos. Eso es. También pasa con el amarillismo, que para mí es enfermizo, es lo que estamos viviendo actualmente. Este foco de noticias exageradas
con alertas, con alarmas que verdaderamente está muriendo gente, están Sí. ocurriendo cosas, pero necesitamos un poquito de oxígeno, de Sí. posibilidades de futuro. Sí, Y por supuesto, lo que está mal, hay que decirlo, está mal. Pero así es. Y desde tanto luego más que haya positivo. muerto entre 1/4 y 1/3 de millón de personas en Ucrania y entre Ucrania y Rusia, eso es una barbaridad. Otra vez lo hemos vuelto a Es hacer. escalofriante, Otra vez no la hemos tiene- vuelto a liar los europeos. Sí. Los que vamos a la ópera, los que agitamos el vaso de vino, los que leemos buenos libros, los que hemos mantenido la cultura. Los que lloramos con la historia, ¿no? Los que Eso lloramos es. con la historia Eso de las es. Otra vez. SS, de los judíos, y no Otra vez. aprendemos. 300.000 muertos otra vez. Es Venga, por terrible, favor. Es terrible. es que es Pero por horroroso, ejemplo, ahora horroroso. mismo, y cambiando de escenario, Turquía, Rusia, Siria, Libia, ¿cómo ves qué está pasando con Turquía? Yo creo que Turquía es muy importante subrayar que Turquía es, abro y cierro comillas con la expresión que voy a utilizar, es un líder espiritual en toda Asia Central. Cuando la gente habla de Turquía está mirando un país de 80 y tantos millones de personas, pero no se dan cuenta que cuando Erdogan habla hay 100 millones de personas más que están escuchando. Por eso Putin tiene que escuchar a Erdogan. Cuando uno visita un ministerio en Ankara, que yo les he visitado, el mapa del mundo es un mapa donde hay algo, que en concreto el mapa que vi yo estaba de color rojo, que era la Turquía que conocemos y una especie de área de influencia turca que se va prácticamente hasta China. Es que es la mitad del mundo, es Turquía. Pero no Es que se tiene... puede desatar una guerra, aunque Turquía está en OTAN, pero Turquía le ha frenado los pies a Estados Unidos. Turquía se atrevió a Rusia. Turquía se atrevió a derribar un avión ruso, ¿no? Turquía se atrevió a derribar un avión ruso y hoy Putin y Erdogan se abrazan. Un país muy fuerte, muy, muy fuerte. Y tiene una pirámide poblacional extraordinaria. Tiene gente joven, tiene gente preparada y no están esperando la paguita porque saben que no va a venir. Ocurre también en Bélgica, toda la fonía está muerta, el Reino Unido está ahora fatal, Holanda fatal, Alemania fatal. Están, ahora mismo logras ver fuerza en parte de los países nórdicos, en parte del este, puedes todavía ver fuerza y luego, por supuesto, pues el autónomo, el funcionario serio, el empresario pequeño que uno se encuentra en España, en Italia, en Portugal, en Francia, en tantos sitios. El que madruga y lucha. Están imposibilitando bastante desde las pymes. Sí. Ya no hablo de autónomos, sino que están imposibilitando mucho a través del círculo de impuestos y a través de una serie de circunstancias que están cambiando. Vemos en ese mundo, no le veo futuro, parece como que están craqueando o hackeando la empresa. Sí, así es, desde luego. No puedo estar en desacuerdo contigo, pero no nos podemos quedar en un mensaje negativo. Es que tenemos que construir, desde luego yo en lo político defiendo que entre el aire fresco a la política española a través de la elección de un representante directo, mi diputado, el diputado de distrito, que sea una manera de que entre gente más decente y gente que podamos elegir y que lo conozcas y que sea un vecino tuyo. Ángeles y yo conocemos perfectamente. Conocéis el tema, que sea un vecino que vive en la calle no sé qué y que le dices, oye, Manuel, que me estáis fastidiando con esto, ¿cómo me defiendes esto? Claro. Y hablas con Manuel y Manuel el hombre te lo explica. No es que sea la solución a todo, No, pero no poder es. tener un feedback tan importante de respuesta, una persona que te represente, una persona que te dé soluciones como estamos hablando ahora en pequeña escala. Sí, como dice un compañero de Demos, no es la solución para todo, pero sin eso no puede haber solución. Claro, porque conoce de cerca todos los problemas, ¿no? Esa es la base del tema y a partir de ahí, pues a ver si acertamos con la solución. Nosotros estamos haciendo lo que podemos cada vez que tenemos oportunidad. Lo agradecemos de verdad, de corazón. Hablamos de diputada de distrito, por supuesto que sí. Bueno, has comentado que no es interesante, por supuesto que no, hablar de cosas negativas. Pero podemos hablar a corto o medio plazo. ¿Qué desencadenantes más o menos disipas que pueden ocurrir? ¿Pueden ocurrir más guerras por ahí, cerca de nosotros?
Por ejemplo, lo que está Yo creo, también, que no lo hemos tocado, el tema de la amnistía. sí, yo creo que lo que se está construyendo ahora es un escenario de alertas. Me ha gustado mucho la expresión que estabais usando hace un momentito, de alerta permanente que justifique que te pueda yo saquear a ti los impuestos, te pueda saquear tu libertad y te pueda tener controlado. Ojo a lo que ya nos anuncia Macron para los Juegos Olímpicos del verano que viene. Oye, debido a la situación, pues vamos a tener que hackear todos los teléfonos, seguiros a todos, teneros vigilados. Esa profesora tan buena que se ha retirado hace poco de Harvard, que habla del capitalismo vigilante, ¿no? Capitalismo de la vigilancia. Estamos caminando hacia eso. Entonces yo lo que creo que se va a desencadenar ahora mismo es, con todo este escenario de alerta permanente, ponle el nombre que quieras, virus, Israeles, Palestinas, atentados, pon el nombre que quieras. Alertas climáticas, es decir, yo entro ahora en el teléfono a ver, oye, ¿qué tiempo va a hacer? Y siempre hay, yo lo tengo en inglés por trabajo y porque viajo constantemente, pero alerta, warning, moderate, warning. Digo, esto es el fin del mundo. Es que no hay un día que salga y, oye, pues me esté cayendo lluvia como ha caído siempre, o haga calor horrible cuando uno va. Es bastante fácil poder cambiar molecularmente, atmosféricamente, el estado del clima. De hecho, esto lo llevan practicando hace ya bastante tiempo. Bueno, por lo menos te cambian el humor. Eso seguro, porque sales a la calle que se puede y dices... modificar, que no es una cosa imposible molecularmente provocar lluvia. Hay papers que lo demuestran. Hay papers aquí allá que te dejan con la boca abierta de lo que hay. China tiene un proyecto que se llama 2025, justamente de cambio climático. Se llama Proyecto 2025 Meteorológico. Hombre, ¿cuántas personas están hablando de que en enero del año, me parece que fue 2021, se ha producido la mayor emisión de gases contaminantes a la atmósfera que está recogida en la historia del hombre? Que hayamos podido recoger, que fue la erupción del volcán en Tonga. ¿Y quién habla? O sea, todos los papers científicos que te encuentras te dicen la temperatura media en verano va a subir de 3 a 4 grados de aquí al año 2030. Sí. Ni se ha comentado, Ni se ha comentado que hubo un trueno en mitad de la Oceanía que se escuchó en Alaska, 8.000 kilómetros de distancia, y que echó a la atmósfera, pues vamos, todo lo que ha emitido el hombre a lo largo de toda la historia en una tarde. ¿Quién conoce la erupción de Tonga de enero, creo que era enero del 2021? Yo desde luego no tenía ni idea. Yo he buceado en una serie de papers y parece ser que hay un consenso en la ciencia de momento. Bueno, la ciencia siempre se mueve y va cambiando y va evolucionando, van aprendiendo, pero lo que te ponen en la mesa es que la mayor catástrofe de emisión de lo que sea que hayamos podido nosotros saber, hemos visto los cráteres, pues vaya usted a saber lo que ocurrió entonces, ¿no? Pero que nosotros hayamos podido contar, medir con instrumentos y demás, ha pasado hace nada. ¿Está alguien hablando de eso? No. Pero es, perdona, ¿no? Las noticias en clave de mantras, ¿no? Se dan las noticias de alerta y parecen mantras. Cuando pero como un mantra, hasta que nos llegue perfectamente lo llegamos a interiorizar y vamos alterados todo el día porque lo que decía antes José Papi, ¿no? Que va a llegar el fin del mundo. Estamos aquí en algo que es terrorífico. Y es una lluvia, ¿no? Lógicamente hay efectos. Y de esa manera, el hecho de que ahora mismo la élite no haya sabido manejar las economías, que Europa se esté empobreciendo, esto es de la manera en la que van a justificar el apretarnos. Claro, apretar nuestras libertades, nuestros bolsillos, nuestras familias, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, al final, o caminamos hacia un escenario donde agarremos la libertad que nos merecemos como ciudadanos, o vamos a ser... ¿no? Y podemos empezar por algo que no cueste mucho dinero, es decir, pues mira, un espacio común de educación, educación superior, es decir, la formación profesional, las carreras universitarias, pues las tenemos armonizadas. Se van a llamar, pues, estudios de no sé qué o grado de no sé cuánto, y van a constar de estos estudios, y yo voy a reconocer los estudios, en fin, peruanos, los voy a reconocer como míos y viceversa, y empezar a trabajar en esa línea. Pero es que, claro, a base de irnos a reuniones internacionales a mendigarle a los alemanes o a mendigarle a los norteamericanos,
Pues no salimos nunca de esta. No, entramos en bucle. Yo quería hacer una pregunta que, bueno, tiene que ver también con la situación actual y también con la parte de la libertad. Las CBDCs, el euro digital, ha empezado a asomar a partir de el día 1 de noviembre. Tengo entendido que hasta el 2025 o 2028. ¿Sabes algo de esto? Sí, yo le preguntaba a funcionarios europeos y lo que me decían por cómo habían visto que se había articulado la medida, y no quiero pisar, en fin, callos a nadie ni demás, pero no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Es un globo sonda elaborado, pero al final es un globo sonda. Porque hay una serie de anuncios que podemos ver en cómo se va a hacer la implementación y cómo se va, vamos a decir, a desarrollar todo eso a nivel de detalle. Pues tendremos que montar una base de datos coordinada que coordine las informaciones de los que inviertan en estas monedas nuevas en España y en Dinamarca, ¿no? Y tendremos que tener una base de datos donde podamos mirar que tú te llamas así, yo me llamo así, cuál es mi DNI y todo esto. Y simplemente como no aparece ni un presupuesto ni aparece un empujón en esa dirección para la implementación práctica, yo he consultado con bastantes personas y me dicen, lo están mirando en serio, pero no muy en serio. Sí, pero sí que lo están mirando, ¿eh? Sí, lo están mirando, pero no muy en serio. Porque la idea es disminuir el nivel de bancos comerciales. Yo creo que la finalidad puede ser bastante vertical, ¿eh? A nivel puede ser. Claro. Yo aprendí recientemente de Vanessa Monge, conversando con ella durante horas, que tenemos delante, vamos a imaginarnos que es un teatro con 3 telones. La primera representación que tenemos es la crisis de deuda, que es la primera que nos van a poner. Oye, hay que apretarse el cinturón, la reconstrucción de Ucrania, la crisis, Putin, no sé qué, los conflictos, tema climático, muy bien, exacto. Entonces, hay una crisis delante, que es la crisis de deuda, donde nos dicen que, oye, que hay que apretarse el cinturón, que los años han sido difíciles, el COVID, tal, no sé qué. Entonces, esa una. Pero hay otro telón detrás, que es un telón que lo acabas de decir tú, que es el telón bancario. Ahora mismo la banca comercial se ha dedicado a la especulación más que a hacer préstamos finalistas a una explotación agrícola, a montar una fábrica, a prestarle a un señor para que monte una serie de tiendas, una serie de negocios. Entonces, ahora mismo la mayor parte de las inversiones que hacen los bancos son puramente especulativas. Luego bien que le aprietan a uno con la hipoteca y demás, pero ellos luego el dinero no lo ponen en eso, lo ponen en barbaridades especulativas por todo el mundo. ¿Vale? Y luego hay otro telón todavía detrás, que es el telón en el que la geopolítica nos da el mordisco. Y el telón que viene es el telón cambiario. El telón cambiario, que es el telón de las monedas, que ese es el tercer telón. Y ese tercer telón se va a poner también en marcha dentro de poco y nos vamos a llevar un susto. Me atrevo a decir lo siguiente, por de nuevo dejar así un titular a lo mejor un poco exagerado, abro y cierro comillas, pero el titular es: dentro de poco veremos que las fábricas de Detroit de coches vuelven a abrir. Y empiezan a funcionar a tope. Y defenderé esto dentro de 3 años o 4 cuando me lo pregunten. Y por ahí viene el telón cambiario. Es decir, el euro ahora mismo se está hundiendo lentamente. Entonces, entre que estamos arruinados, se nos van a caer los bancos se han dedicado a la especulación más que a la inversión en inversiones serias. Al final hay que recordar lo que nos cuenta Hayek en Camino de Servidumbre, ¿no? Que Hayek nos dice, pero si lo de la planificación está muy bien, pero el problema que tienes con la planificación es que la gente al final quiere tener sueños, quiere tener ambiciones, quiere cambiar de trabajo, quiere ir a mejor. Y si tú le quitas eso al ser humano, le estás diciendo que no es un ser humano. Lo hundes. Claro, lo hundes, que es lo que veíamos de manera más hollywoodense en la película Gattaca, ¿no? Es que usted ha nacido con un pequeño defecto en el corazón y por eso yo no lo puedo poner a usted en un cargo de responsabilidad, no sea que se me muera cualquier día, ¿no? Oye, pues ¿dónde estaría Mozart o dónde estaría gente o Alejandro Magno? Entonces tú piensas que el CBDCs, me da igual que se llame euro digital, porque sí que es cierto que hay 7 países en el mundo, bueno, lo sabía en un momento dado, Cuba, por ejemplo, están ejerciendo con la CBDC, Brasil creo que también, Dubái, bueno, ahora mismo no me acuerdo el número de países, y están siendo absolutamente descentralizados.
Hay esfuerzos en esa dirección, está claro. Yo no soy un especialista en la cuestión. Lo que observo es que en el frente de deuda, en el frente bancario y en el frente cambiario, vienen ahora mismo tiempos muy revueltos. ¿En esos tiempos revueltos puede interesar lo de este tipo de monedas? Sí. La pregunta que me hacías de la Unión Europea, como me preocupó mucho, pues fui a preguntar rápidamente. Lo que me decían es un globo sonda potente, pero es un globo sonda. Porque no tenemos ni idea de cómo vamos a hacer la implementación práctica. Como no hemos puesto los recursos, no lo estamos estudiando en serio y demás, como que no te preocupes los próximos 5 o 6 años. Estoy haciendo, como dicen de broma, la del gallego, ¿no? En la zona gris lo que os estoy diciendo es eso, que lo están mirando con cariño, pero no se han comprometido todavía en serio. No suficientemente. Bueno, pero sí que vamos en esa dirección. No que sea ahora ni mañana, pero... Puede ser. Lo que pasa es que ahora mismo las diferencias entre franceses y alemanes son tan profundas, el divorcio es tan acusado. Puede ser un globo sonda. Eso es lo que me comentan. Vamos, cuando observas bien, es como cuando te dicen, ¿y qué va a hacer la Unión Europea los próximos 5 años? Digo, es facilísimo, te vas a la cumbre franco-alemana y lo que hayan sido las declaraciones finales, eso es lo que va a hacer. Y dicen, anda, en los 2 últimos años no han publicado nada. Digo, pues nada, no va a pasar nada. ¿No? Estar atento a los detalles, ¿no? Sobre todo de la cumbre franco-alemana. Eso es una pequeña receta que suele funcionar. Es fijarse en la declaración final. Dicen, Europa debe armonizar el tipo de gravamen del impuesto de sociedades para que no haya competencia desleal entre los países. Dices, madre mía, malo. Nos van a poner impuestos alemanes, holandeses, franceses en toda Europa. Ya lo ves venir y tal. Es decir, cuando acuerdan ahí es lo que viene después. Porque la Comisión al final, cuando la gente dice, es que los burócratas de Bruselas, sí, burócratas sí, pero Bruselas no existe. Los burócratas hacen lo que les mandan, los que les han dicho, haga usted esto, y ellos preparan los papeles técnicos correspondientes. Pero ahí no se mueve nada. De hecho, los grandes funcionarios que entraron ahí en los 80, en los 90, te critican que los Jacques Delors y gente de este tipo antes se atrevían a sacar legislación que tuviera, digamos, que viniera del interés europeo, abro y cierro comillas, sea eso lo que sea. Pero ahora mismo nadie mueve nada, pero ni un minuto de trabajo si no está ordenado por el Consejo con una mayoría fuerte. Nadie se atreve. Bueno, todos son comisiones, todos son sindicatos. Sí, Bruselas es eso. Yo mismo lo he vivido desde patronales, trabajando y... La verdad es que a veces, con perdón de decirlo, yo he visto un ambiente más sano en su momento, por lo menos en el momento en el que la Unión Europea estaba todavía con empuje y tenía cierto empuje sano en los años 90, en el año 2000, a pesar de la barbaridad que nos hicieron a los españoles de exigirnos una desindustrialización para dejarnos entrar, que eso fue una barbaridad y una traición total que hicieron en aquel momento el gobierno del PSOE, pero lo que te dabas cuenta en aquellos años era que se trabajaba con comités técnicos, pero a la cara. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que es mejor que las señales de tráfico sean más grandes, más pequeñas, con más material reflectante. ¿Por qué? Haga usted estudios, tráigamelos. Y todo esto se hacía a la cara. Ojalá en España fuera así. Y las patronales hablaran a la cara, pusieran en la mesa sus informes técnicos, se sometieran a la opinión pública y al final se dijera, oye, pues vamos a ir en esta línea. Ahora al final todo es, de nuevo, lo de la sociopatía y la empatía. Es que yo soy de los rojos, yo soy de los verdes, yo soy de los azules, yo soy del Barcelona, yo soy del Madrid. Pero puede ser en una especie de protectorado. ¿Lo somos ya? Lo somos y ya. Esto es... Vamos a ver, si la España quebró en el año 2010 con Zapatero. Nosotros llevamos 12 años viviendo de prestado. 13 años, perdón, viviendo de prestado. Es decir, ahora mismo si nos compra la deuda pública, las lámparas de la calle se apagan. Y los alemanes no dan la orden al Banco Central Europeo de comprarnos la deuda pública, se apagan las luces de las calles. No asumir esto de que nosotros hemos quebrado como Grecia, solo que somos tan grandes que no nos pueden dejar caer. Es complicado decir esto. Para mí, al final, son herramientas del poder. Yo no creo tanto en las ideologías, en el sentido de que las ideologías sean algo que la gente se lo cree. Es algo que se cree la gente, es algo que se creen los profesores, es algo que se creen los periodistas, algo que se creen el mundo de la televisión, de la prensa, de la academia,
pero para el poder, al final la ideología es un instrumento, una herramienta para manejar. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Lo podemos observar con Google. Dicen, los de Google son globalistas. Digo, depende. Los de Google son globalistas aquí, sí, porque es la herramienta que parece funcionar para tener un consumidor más obediente, que obedece, está deprimido, gasta mucho dinero con la tarjeta de crédito y compra todo a través de Internet. Pero en Rusia, Navalny subía, el opositor a Putin, subía sus programas electorales y sus listas de candidatos al Google Store y al Apple no sé qué, y se los bajaban inmediatamente. Es decir, allí no tienen ningún problema de dejar de ser globalistas y ser nacionalistas. Es decir, la ideología, el que se la cree es tonto, en cierta medida, es incauto. No vamos a utilizar esa palabra. Idea logos, es decir, una sola idea me explica el mundo. Eso es imposible. Pero mueve las masas, tiene el poder de mover las masas. Eso es. Y entonces la cuestión es que la ideología, al final, pues es un instrumento del poder, es una herramienta. Yo no me la creo. Yo entiendo que haya mucha gente y hay ideologías mejores y peores, que fastidian más a la juventud o no. Todo eso estamos de acuerdo. Pero la ideología al final es una herramienta del poder. Y en esa herramienta del poder, pues la saben usar fenomenalmente. La inmigración es una herramienta ahora del poder. Lo de los alemanes no tiene ni pies ni cabeza. Usted necesita 1 millón de personas, pues no sabe los parados que tiene usted en Italia, en Grecia, en España, en Portugal. Hubo un gran momento de Angela Merkel que en el momento en el cual se peleaba con los húngaros y los polacos para tener cuotas de inmigrantes, subían las expulsiones en Alemania a tope. Es que es como de repente que el puerto de Hamburgo y el puerto de Trieste, ¿no?, en Alemania y en Italia, de repente en mitad de todo esto del lío con Putin, en su vida habían estado importando hidrocarburos y gas y de repente lo ves subir y subir y subir. ¿Pero qué está pasando ahí? Pues que están entrando barcos y que están metiendo la mano allí. Tremendo. Y es nada más mirar las cifras de entrada en el puerto. Dice, ¿pero qué hacen en Hamburgo importando gas? Esta gente nunca... Esto no va a parar. Esta remesa de inmigrantes sin papeles, que estamos hablando de escudos humanos en toda regla. Esto daría para otro programa, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo estoy encantada. Ya estoy empezando a sufrir. Podemos hablar... No, pero me refiero que daría para un programa entero, ¿verdad? El tema de la inmigración, de los intereses, de las... Hacemos otro, encantado. Yo encantado y no tengo miedo. Y no tengo miedo a hacerlo. Que ese tema es complicado. Si queréis lo tratamos y yo sobre todo que he vivido en África casi 2 años y sobre todo lo que he vivido en la Bélgica, que he vivido muchos años, que se ha transformado. Fantástico. Que se ha transformado y puedes observar cómo se ha transformado, qué ha pasado, cuál era el elemento de conflicto, las normas de urbanidad, cómo se ha cambiado la forma de conducir. Si queréis, os puedo contaros mis observaciones y qué es lo que se acaba generando. Y aparte que es positivo, es positivo. Es positivo y si me permites, clarificador también. Nos aclara bastante las ideas. Porque hay un poco de, por no decir mucha confusión con varios temas. En pánico y entrar en la situación porque realmente están ocurriendo sucesos más o menos provocados. Sí, pero sí. Creo que hay que entender bastante bien todos los elementos y no entrar dentro de las redes del amarillismo. Pero esto está generando enfermedad mental masiva, desde suicidios, depresiones. Hablaba yo con una persona que está dentro de un consejo médico de psiquiatras en una provincia española y me contaba cómo se les había cambiado la clientela. La clientela que teníamos hace unos años pues eran problemas de separaciones y problemas de relaciones personales, adicciones a la droga, timideces, ansiedad en grupo, etcétera, etcétera. Lo clásico que han estado tratando los psiquiatras. Ahora mismo el 90% de las personas que estaban tratando son personas de menos de 30 años con problemas de identidad sexual. Y te está contando un psiquiatra y dices que nuestra clientela no es la misma y es un fenómeno súper novedoso de los últimos 5, 6, 7 años. ¿Qué está pasando? Y la violencia en los niños, no estoy hablando de bullying, estoy hablando de fenómenos biológicos, de ciertas inoculaciones. Tanto es que en la Comunidad Valenciana están tomando medidas de hacerles una evaluación mental antes de estar incorporados en el colegio. Fíjate. Vale, están ocurriendo muchas irregularidades mentales.
Sí, es el caso. Es el caso y en gente muy joven. Con problemas de violencia, problemas sexuales. No solamente de disforias, sino violencia propiamente. Sí. No. Y claro que da para otro programa. Vale, yo espero que hayas estado cómodo. Desde luego, os agradezco tanto a ti, Mila, como a Ángeles. Yo a vuestra disposición, yo he disfrutado mucho, espero que haya sido entretenido a toda vuestra audiencia. Y de gran ayuda. Por lo menos yo he sido más espectadora que otra cosa. Ángeles, no sé cómo lo habrás vivido. Igual, perfecto, que me ha sabido a poco y es, por eso decía otro programa más, por favor, porque es muy clarificante y ciertamente muy instructivo. Y cuando queráis a vuestra disposición. Un gran placer, de verdad. Igualmente, un honor estar en vuestro programa, de verdad que gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte y un placer de nuevo. Venga, igualmente, de verdad un honor. Cuando queráis, un abrazo muy fuerte. Adiós, buenas noches. Gracias.